la grabación del segundo componente donde vamos a ampliar la información visualizando el anexo número 3 que se considera en el reto número 3. Bien, la primera recomendación, espérenme un segundo, yo confirmo que ya esté grabando. Sí, creo que ya. La primera consideración o la primera recomendación que les brindamos acá es que lean por favor esta hoja de la introducción, porque aquí encuentran una explicación más amplia de cada una de las hojas. Entonces, en la primera hoja que corresponde, discúlpenme, en la segunda hoja Doctora, que corresponde, qué pena, no está compartiendo. ay, no la estoy compartiendo. No, no Gracias. estás compartiendo. Gracias por avisarme. Asumí que había compartido y no. Listo. ¿Ya ahora sí pueden ver la pantalla? Sí, señora. Listo, les agradezco mucho. Bien, entonces les decía, lo primero que tenemos que considerar, por favor, es que ustedes lean bien esta primera página. En esta primera hoja se les describe en la introducción cada una, se hace una pequeña reseña de cada una de las hojas que van a encontrar posteriormente. Entonces, en la segunda hoja, discúlpenme, encontramos las referencias. Allí encontramos una serie de ejemplos de enlaces que ustedes pueden consultar para validar tendencias. En todo ejercicio prospectivo es fundamental y clave identificar las tendencias y las megatendencias que pueden llegar a tener una influencia directa o indirecta en las organizaciones. Entonces, existen megatendencias, por ejemplo, alineadas con el cambio tecnológico que pueden llegar a influenciar de forma directa a las organizaciones. Situaciones que conllevan a que la organización genere cambios directos en algunos de sus procesos. Por eso es clave que nosotros identifiquemos qué tendencias aplican para la organización, para las variables y la influencia que tienen también esos actores de forma directa en la organización, porque con ello esas tendencias pueden llegar a generar cambios en la toma de decisiones en las organizaciones. La siguiente hoja, que corresponde al análisis de mapa de variables, aquí ustedes entonces es donde van a traer los resultados del reto número 2, lo que veníamos mencionando. Van a traer el análisis de las 24 variables, van a determinar específicamente las variables clave que corresponden eh, al cuadrante superior derecho. Y la idea es que en esta hoja que se llama análisis de mapa de variables, ustedes realicen, como su mismo nombre lo dice, el análisis de la ubicación de cada una de las variables respecto a los diferentes cuadrantes. Otra cosa a considerar, entonces, los actores. Recuerden que ustedes de manera individual inicialmente tienen que identificar 7 actores que tengan influencia en la empresa. Deben estar relacionados con el caso estudio. Aquí en el ejercicio, en el anexo, de hecho, se hace una propuesta, pero no es una camisa de fuerza y no significa necesariamente que deban ser los 7 actores que ustedes van a considerar, porque están alineados con el caso estudio. ¿Listo? Es clave que tengamos en cuenta eso. Aquí, a la hora de realizar el trabajo colaborativo, ustedes deben definir cuáles son los actores que influencian la empresa y la dinámica empresarial. Es decir, tienen que identificar las relaciones que se generan entre los actores. Con ello, es clave que tengamos presente las alianzas, los actores que se colaboran entre sí, los conflictos también, la relación de conflicto de intereses que se genera entre algunos de los actores, porque hay actores, de hecho, que tienen intereses opuestos en el ejercicio que estamos desarrollando. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esas consideraciones a la hora de identificar los actores y de realizar las respectivas valoraciones. En torno a las dependencias, es clave que tengamos presente también que hay actores que dependen de otros recursos, de información, para poder culminar con el ejercicio. Entonces es importante considerar esas relaciones de dependencia. Frente a los flujos de información y de recursos, debemos considerar, entonces, cómo se mueven los recursos y la información entre los actores. En la matriz de actores, aquí de manera colaborativa, es donde ustedes van a realizar la calificación de influencia y dependencia, es decir, la influencia que tiene cada actor sobre los demás. A partir de esa valoración que ustedes realicen en la matriz de actores, se va a generar la gráfica de actores.
Esa gráfica de actores nuevamente nos va a mostrar la influencia, dependencia que tienen unos actores sobre los otros. La idea es que ustedes analicen ese gráfico, puedan realizar ese análisis en la hoja que se llama análisis mapa de actores, que es la que continúa. Ya vamos a ver una a una, pero estoy haciendo como la descripción de esta primera hoja para que lo tengamos de manera general en el contexto. En este análisis de mapa de actores, ustedes van a visualizar por zona cómo quedaron ubicados los actores. Un ejercicio similar al que ya realizamos previamente con las variables. Pero acá vamos a considerar es la influencia de dependencia que tiene un actor sobre el otro, como les mencionaba. Tener muy presentes que hay intereses opuestos, que hay actores que colaboran entre sí. Por ende, pues es importante determinar esa influencia y esa dependencia. Esa calificación que ustedes asignen a los actores va a ser significativa porque determina también el grado de influencia que tiene un actor sobre los otros, respectivamente. Bien, para realizar la votación experto tema, aquí debemos tener presente que se va a realizar de forma colaborativa. De manera individual, tienen que diseñar las afirmaciones que van a relacionar en la tabla. Recuerden que les mencionaba como mínimo 3 afirmaciones por cada uno de ustedes para que posteriormente, en consenso de grupo, puedan realizar la calificación conforme a la herramienta del abaco de Regnier. Debemos tener muy presente entonces en ese diseño de las afirmaciones la consideración de las variables clave, es decir, las 8 variables con las que vamos a realizar este ejercicio, y deben tratar de definir de forma lo más preciso posible la problemática a estudiar. En este caso, tener muy presente la situación que se ha planteado en el ejercicio. La idea es que siempre estemos muy centrados en la característica específica del caso. Muchas veces tratamos de ser muy generales respecto a los actores, respecto a las variables, pues la idea siempre es considerar la situación específica que se está generando en la organización para poder plantearle unos escenarios que realmente sean acordes con la situación que se está generando y con ello que las estrategias que vamos a plantear en el plan de acción, que es el reto siguiente, se encuentren alineadas de la mejor manera realmente al ejercicio que estamos haciendo. Bien, allí les decía que es importante entonces tener una línea y una relación en cada uno de los ejercicios que hemos venido desarrollando. En el abaco de Regnier, ustedes de manera colaborativa deben seleccionar las afirmaciones clave. Entonces, producto de la valoración que realicen, allí van a surgir mínimo 3 afirmaciones o máximo 5 de las afirmaciones clave. Y van a considerar esas afirmaciones para empezar a diseñar en la hoja que se denomina consideraciones iniciales, cuáles serán esas situaciones o esos escenarios que debemos tener presentes para plantear los 2 escenarios, producto o resultado de este ejercicio. En el escenario 1 y en el escenario 2 debemos tener presente que un escenario es el escenario optimista y otro es el escenario pesimista que vamos a plantear para la organización. Finalmente, en el espacio de conclusiones, la idea es que consolidemos pues, las conclusiones del aprendizaje que ha surgido a partir de este reto. Ahora sí, entonces voy a empezar a pasar recordándoles, revisar muy bien esta primera página. Entonces, en las referencias, como les mencionábamos, hay una serie de enlaces que se sugiere que ustedes consulten. Acá también los invitamos a que revisen las notas que les pone la tutora Joana, que son claves también para poder orientarse respecto a cada una de las hojas. La idea es que ustedes consulten estas fuentes, que puedan identificar tendencias, que puedan identificar las variables, de qué manera pueden llegar a afectar o incidir de forma directa o indirecta en la organización. Bueno, aquí está la portada del ejercicio. En este componente, análisis mapa de variables, entonces, recuerden que debemos traer acá. ¿De dónde viene esta información? Del reto anterior, ¿cierto? Y lo que vamos a considerar acá es el análisis de cada una de las variables de acuerdo con la ubicación que tenemos en la zona de salida, en la zona de indiferencia, en la zona de poder y en la zona de conflicto. Para ello, les recuerdo
clave y fundamental tener presente esta imagen que se les presentó en la web conferencia anterior y que acá nuevamente la pongo. Parece fundamental para que ustedes recuerden cuáles son las variables conflictivas, las variables de poder, las variables autónomas y las variables de resultado. Bien, entonces procedemos aquí a realizar el análisis respectivo de forma individual. Luego, actores. Aquí hay una serie de actores propuestos. Les decía, importante por favor Perdón, que tutora. revisemos todas las notas. Señora. En la pestaña Análisis de variable vamos a poner las 24 anteriores con el mapa que nos arrojó el Micmac del anterior fase. Sí, por favor. Ok. Aquí la idea es que ustedes pongan el análisis y pongan también la imagen, respectivamente. ¿Listo? En este punto, actores. Entonces, recuerden siempre, por favor, revisar la nota. Pueden ser los actores gestores, beneficiarios, observadores o interesados. Les reitero, acá hay una sugerencia, pero no significa necesariamente que sean los actores que tengan una influencia para el caso estudio que estamos trabajando de forma individual. Entonces, la idea es que revisemos si estos actores realmente pues tienen una influencia en el caso. Por ejemplo, respecto al gobierno local, pues el gobierno local, dependiendo de la situación y el contexto que se les haya planteado en el caso, ustedes deben considerar si es la presidencia, si es la alcaldía, si es la gobernación, pero el gobierno local sí es uno de los actores que tiene pues influencia en todos los casos que usualmente solemos trabajar. Los gremios debemos considerar entonces sí, hay gremios relacionados con la empresa y que puedan llegar a tener una influencia directa. Recordemos también allí entonces la relación que existe entre el gobierno y los gremios, por ejemplo. Y la idea es que ustedes a la hora de plantear estos actores empiecen a identificar también cuál es el nivel de relevancia que tiene ese actor con relación a la organización puntualmente. Acá pues como les digo, hay un ejercicio planteado, una serie de actores planteados, pero reitero, no es camisa de fuerza. Luego, a partir entonces de la identificación que ustedes hicieron de los 7 actores, vamos a proceder a realizar la calificación de la influencia. Influencia, dependencia. A considerar entonces, por favor, aquí se encuentra la escala. Clave, y aquí les hago la recomendación, por favor, tener muy presente que las X corresponden a los mismos actores, es decir, no tenemos o no vamos a revisar la influencia que tiene por ejemplo, el gobierno local sobre el gobierno local. No la estamos considerando. O los gremios sobre los mismos gremios. Entonces, A1 corresponde al actor 1 que es gobierno local, A2 corresponde a gremios, A3 a naturaleza, A4 a ANDI, A5 a las IES, A6 a gobierno nacional, A7 a la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en este sentido, tengamos por favor muy presente que cada actor no tiene un grado de influencia sobre el mismo actor. Por esa razón, no lo calificamos. Bien, entonces iniciamos el ejercicio de forma horizontal, por favor. La idea es que ustedes realicen esta calificación, esta valoración, teniendo en cuenta estos criterios. En el 0, el actor no tiene influencia sobre, entonces, por ejemplo, el actor, si moderamos acá 0, el actor, gremios, no tiene influencia sobre el gobierno local. Y así respectivamente, la idea es que vayamos realizando este análisis. En la segunda consideración, el actor puede cuestionar los proyectos del actor. En la valoración 3, el actor puede cuestionar la misión del actor. Y en la calificación 4, el actor puede cuestionar la existencia del actor, es decir, el grado de influencia sobre el otro actor es sumamente alto. A mayor valor, mayor grado de influencia que tiene un actor sobre el otro. Posteriormente, para que ustedes realicen esta calificación, aquí les va a salir el resumen y debemos tener muy presente que esta información se va a plasmar en la siguiente hoja, que es la gráfica de actores. Para que analicen esta gráfica de actores, les sugiero considerar esta información que se encuentra, discúlpenme, esta información que se encuentra en este gráfico. Entonces, ¿cuáles serán los actores latentes o los actores que tienen mayor grado de influencia y
sobre los cuales debemos tener mayor interés por el grado de influencia, dependencia que tienen para el caso específico. Entonces, los actores que se encuentren en en el cuadrante superior derecha tienen una alta influencia y un bajo nivel de interés. Los actores que se encuentren en el cuadrante superior izquierdo tienen alta influencia y alto interés, por ende son los actores clave a considerar en el ejercicio. En el cuadrante inferior izquierdo encontramos los actores que tengan baja influencia pero alto interés, son los actores de contexto, y en el cuadrante inferior derecho encontramos los actores marginales, es decir, que tienen baja influencia y bajo interés. Recuerden que la ubicación de los actores va a ser determinante a partir del análisis que ustedes realicen justamente en esta calificación. Por ende, es importante que ustedes tengan en cuenta y consideren la relación que tienen cada uno de los actores, como les mencionábamos al inicio. La relación de influencia, de dependencia, la contraposición también que pueden llegar a tener a partir de, ¿a partir de qué? A partir de las posiciones, por ejemplo. Algunos actores muy probablemente se están Qué guiando, pena, por ejemplo, por tutora, el no componente. entendí, qué pena con su merced, no entendí bien eso de la calificación de los actores. Lo de la calificación de los actores, es decir, el grado de influencia que tiene un actor sobre el otro. Sí, señora, no lo entendí muy bien. Bueno, acá qué debemos considerar. Entonces, recuerda, y bueno, recordemos todos que cada actor tiene, ustedes lo eligieron justamente porque tiene una influencia respecto al caso estudio. Entonces, por ejemplo, en cuanto al gobierno local, ¿qué influencia tiene, que es el primer actor, qué influencia tiene sobre los gremios? Puede llegar a no tener ninguna influencia sobre los gremios. La idea es que cada uno entre a considerar. Puede llegar a cuestionar de manera limitada, es decir, en algún momento, la operatividad del actor, de los gremios. Puede llegar a cuestionar los proyectos que genere ese actor. El nivel de influencia puede ser tan alto que llegue a cuestionar la misión o la existencia misma del actor. Entonces, O quiero que sea, esa consideremos, por calificación es ejemplo, más personal, ¿sí? sí, pero Según lo deben que uno, considerar, exacto. sí, O sea, es más personal según lo que uno considere qué influencia tiene el uno en el otro, ¿sí? sí, señor, igual. Recuerden que este ejercicio y esta parte también ustedes la tienen que consensuar de forma grupal. Una vez ustedes realicen esa calificación individual de los criterios que ustedes consideren pertinentes, posteriormente, ya en el ejercicio y en el contexto de trabajo colaborativo, la idea es que ustedes analicen esa relación de los actores, que cada uno de los actores tiene un grado de influencia sobre el otro. Por ejemplo, en el caso del gobierno, ¿el gobierno será que tiene una influencia directa respecto a las CIES o respecto a la ANDI, por ejemplo? Las decisiones, las políticas que se asignen, el control fiscal, puede llegar a tener una influencia directa en las organizaciones. Entonces, el gobierno, por ejemplo, tiene un grado altísimo de influencia sobre las otras, sobre los otros actores. Pero a su vez, ¿será que los gremios, cuando estemos calificando los gremios, pueden llegar a cuestionar la misión misma del actor con el ejercicio que realizan y la dinámica de trabajo que tienen los gremios? ¿Pueden llegar a influir también en las políticas que se desarrollen? La idea es que ustedes empiecen a hacer ese tipo de análisis a la hora de realizar esta calificación puntualmente. Por ello, pues es importante que identifiquemos los actores que tienen influencia sobre el caso estudio que estamos planteando. ¿Quedó un poco más claro? Sí, Profe, señor. Muchas gracias. Con gusto. profe, Sí, sí, aquí señora. donde tú nos dices que los actores cambian, o sea, dependiendo ya de lo que estudiemos nosotros y todo eso, nosotros podemos editar ahí, o sea, porque depende del caso, no todos aplican para el caso, ¿no?
Sí, señora, justamente ustedes en esta hoja que se llama actores, acá pueden escribir y pueden describir también, por favor, cada uno de los actores. Entonces acá, Ok, cuál es el profe, nombre y cuál es gracias. la descripción, y posteriormente esta información también la cambian acá, por favor, para que lo tengan presente. Si estas siglas corresponden al actor 1, al actor 2, al actor 3, al actor 4, actor 5, actor 6 y actor 7 respectivamente. Recuerden que la valoración se realiza de forma horizontal. Al finalizar, cuando ya ustedes hayan hecho este análisis, entonces les va a salir acá el total de influencia o dependencia que tiene cada uno de los actores, y esta información se va a replicar en la gráfica que se encuentra en la siguiente hoja. Bueno, en esta hoja entonces, como les decía, debemos tener muy presente este grado de influencia o dependencia. Acá podemos identificar los actores clave, los actores latentes, los de contexto y los marginales. En la siguiente hoja es donde vamos a hacer el análisis de ese mapa de actores, es decir, de la hoja anterior, de esta hoja. Entonces, vamos a tener en consideración los actores marginales, los de contexto, los clave y los latentes. ¿Cómo sabemos qué ubicación tienen o cómo los podemos entonces analizar? Recuerden, aquí encuentran el gráfico. Los actores latentes serán los que se encuentran en el cuadrante superior derecho. Actores clave, cuadrante superior izquierdo, actores de contexto, cuadrante inferior izquierdo y actores marginales, cuadrante inferior derecho. Con ello, entonces, realizan acá el análisis. Acá se encuentra una descripción de cada uno de esos actores y se presenta también la relación de la influencia y del interés. Por ejemplo, les sugerimos también, acá pueden poner el gráfico para que ustedes tengan ese análisis un poco más específico. Acá clave a considerar, los actores marginales son los que tienen poco interés en el tema y también tienen una capacidad limitada de toma de decisiones. Aquí, ¿cuál es la estrategia que se sugiere para esos actores? Monitorear su posición y mantenerlos informados justamente del desarrollo, de los desarrollos o de los avances que estamos teniendo en la organización, pero con una menor prioridad. En los actores de contexto, que tienen baja influencia y alto interés, ¿qué debemos considerar? Son actores que se encuentran muy interesados en el tema, pero tienen poca capacidad de influir en los resultados, es decir, tienen poco criterio decisional. La estrategia con ellos es, entonces, informarles y consultarles regularmente, ya que nos pueden proporcionar un apoyo, una sinergia, un trabajo colaborativo valioso, y nos pueden suministrar a su vez también datos, pero en este caso pues no tienen un poder decisional directo en la organización. Los actores clave son aquellos que tienen alta influencia y alto interés. ¿Recuerdan dónde estaban? Cuadrante superior izquierdo. ¿Listo? Y son actores que tienen gran interés en el tema y alta capacidad de influir en la toma de decisiones y en los resultados. La estrategia con estos actores, ¿cuál será? Involucrarlos entonces de forma activa en el proceso de toma de decisiones y mantener con ellos una comunicación constante. Finalmente, los actores latentes, ¿recuerdan dónde estaban? Cuadrante superior derecho. Entonces, esos actores tienen alta influencia pero bajo interés. ¿Y qué significa eso? Que tienen la capacidad de influir significativamente en la organización, pero no están particularmente interesados en específicamente la empresa. Entonces, ¿cuál será la estrategia a tratar con ellos? Mantenerlos informados y satisfechos, ya que su interés podría llegar a aumentar y con ello su involucramiento en la organización. Bien, una vez ustedes realicen este análisis del mapa de actores, continuamos con el abaco de Regnier. Esta primera parte del abaco de Regnier, la idea es que ustedes tengan en cuenta y consideren acá. Recuerden que cada uno de ustedes debe determinar una serie de afirmaciones. Para estas Profe, disculpe, afirmaciones, señor, disculpe, profe, devolviéndonos un momentico al cuadro anterior, eh, ahí en vez de lo que está escrito ahí es donde va el análisis de nosotros. sí, O sea, señor, la idea es que tengan como referente. o sea, lo tomamos como referencia, pero tenemos que editar todo eso que está escrito ahí y colocar nuestro análisis. Exactamente. La Ah, idea es que gracias. ustedes acá determinen. Entonces, por ejemplo, en actores clave, surgió Sí, sí. el gobierno. Entonces, que acá hagan el análisis. El gobierno es un actor clave para este ejercicio, dado Por que tal se y tal cosa. identifica Sí. que la relación que puede llegar a generar en torno a las políticas para la organización puede ser determinante, dado que
La idea es que ustedes ahí realicen pues el análisis completo. Bueno, ¿Listo? profe, gracias. Con gusto. Disculpe, Acá en la... Señor, una pregunta. Pues de acuerdo al análisis, a la calificación que en el momento le hemos hecho a los actores que escogimos, todos se ubican en la parte superior derecha. Todos. ¿Será que será necesario volver a evaluar los que queden dispersos? O no sé, coincidencialmente, pues después de toda la calificación se ubicaron todos en la parte superior derecha. bueno, usualmente que todos queden en la parte superior derecha está delimitado por la calificación que ustedes asignen. Entonces, si a todos los actores les dan un grado de influencia alto, pues eso es lo que les va a generar que todos se les acumulen específicamente en alguno de los cuadrantes de forma específica. Por ello es importante que ustedes tengan en consideración la interdisciplinariedad de los actores y consideren también esos criterios a la hora de realizar la calificación de influencia-dependencia, que tengamos muy presente. No todos los actores van a tener el mismo grado de influencia y de dependencia sobre los otros. Por ejemplo, cuando analicemos la organización específicamente, ¿será que va a tener un grado de influencia sobre el gobierno o va a poder llegar a cuestionar la existencia del gobierno o del actor específicamente? Muy probablemente no. Entonces, la idea es que seamos muy objetivos al realizar esta calificación. Es la sugerencia que les brindo para que no se les llegue a presentar esa situación. Ok, doctora, muchas gracias. Y el Con gusto. tema es como en la parte anterior, no, habían unas condiciones de cierta cantidad en la parte superior derecha y los demás dispersos. En esta calificación de los actores no hay alguna condición que máximo dos, máximo mínimo uno o a alguna condición así, ¿no? No, de hecho, aquí la idea es que ustedes puedan identificar esos grados de influencia que tienen los actores, porque cuando van a plantear esta parte en la que ya estábamos, las afirmaciones deben considerar entonces, recuerden que en el análisis está diciendo cuál es la estrategia que deben tener en cuenta con ese actor. ¿Qué influencia va a tener ese actor sobre el escenario que ustedes le van a plantear a la organización? Entonces, teniendo en consideración el análisis que ustedes hagan en este punto, debemos tener muy presente que va a influir de forma directa en la afirmación que ustedes realicen. Es decir, tiene que evidenciarse pues la relación respecto a la estrategia que debemos manejar con ese actor, conforme al grado de influencia o de dependencia que tenga, particularmente en el ejercicio que estamos analizando. ¿Listo? Muchas gracias. Con gusto. Bueno, en esta hoja, ¿qué debemos entonces considerar? Les mencionaba, clave, que realicemos la descripción de una serie de afirmaciones. Pilas, por favor, les he indicado que hay unas notas que les dejó la tutora y directora del curso, Joana Rodríguez, donde nos complementa la información a considerar. Entonces acá nos dice, estas afirmaciones deben generarse considerando, número 1, las 8 variables clave definidas en el reto número 2. La idea es que ustedes aquí traten de definir de forma lo más precisa posible la problemática a estudiar. Esa problemática debe estar obviamente basada en el caso que están analizando y debe ser abordada con cuidado y descomponiendo los diferentes elementos. Recuerden que en el ejercicio que les planteamos pusimos en consideración diferentes características, diferentes aspectos y diferentes pues, factores de cambio de la empresa puntualmente. Entonces, la idea es que ustedes empiecen a analizar esos elementos y puntualmente la relación con las variables clave. Esos ítems que ustedes entonces consideren serán las afirmaciones. Tienen que empezar a analizar entonces cómo evolucionamos del pasado hacia la visión del futuro. ¿Cómo hacemos esa transición o ese cambio esperado y anhelado para la organización? La idea aquí es que cada experto se pronuncie de forma individual en cada afirmación, utilizando la escala de colores que se propone en este espacio. ¿Listo? Aquí realizamos las afirmaciones. Recuerden que estamos contemplando el escenario va del 2030, el ejercicio va del 2030 al 2050. Entonces, que ustedes tengan en cuenta
esa visión que espera tener la organización o cómo esperamos justamente que a ese 2050 se encuentre respecto a las variables clave y respecto a los factores que ustedes han venido considerando como situaciones o cambios anhelados y esperados que debe tener en consideración la empresa para alcanzar la sostenibilidad y perdurabilidad en el tiempo. Otra cosa a considerar, como les decía, es clave que ustedes tengan presente también esa relación de los actores. Entonces, aquí se les presentan unas afirmaciones, pero no aplican para los casos que ustedes han venido desarrollando. Son ejemplos que pueden tener en cuenta, pero deben ser eliminados cuando ustedes registren la información correcta. El número de afirmaciones corresponde al análisis que ustedes realicen de las variables y su proyección a futuro, es decir, ¿qué esperamos con cada una de las variables? ¿Cuál es el cambio que esperamos tener para la organización a 2050 en este caso específico? Se les sugiere también realizar la justificación, por favor, de cada una de las afirmaciones. Entonces, reitero, cada uno de forma individual tiene que proponer una serie de afirmaciones y una justificación. Y aquí van a poner el voto. ¿Cómo consideramos ese voto? Teniendo en cuenta estos criterios. Entonces, para la afirmación, la idea es que ustedes determinen. Si ponen el verde oscuro, significa que va a tener esa afirmación una tendencia positiva muy fuerte para la organización. Si es verde claro, acá está de hecho otro color, pero bueno, si es verde claro, la tendencia es positiva con una menor fuerza. Si es amarillo, es la posición intermedia, es decir, duda o incertidumbre. No estamos seguros que realmente esa afirmación llegue a tener una tendencia fuerte en el futuro. Rosada o fucsia muestra una actitud negativa que puede llegar a generar cambios negativos para la organización y roja que puede llegar a ser muy desfavorable para la empresa. La idea es que entonces, en consideración con esta escala, ustedes realicen el voto respectivamente y la justificación del voto en consideración de la afirmación que han puesto aquí. Profe, disculpe, Una vez, señor. o sea que de acuerdo a lo que se está debatiendo en este momento, cada uno mínimo debe colocar 3 afirmaciones. Por Sí, tanto, señor. mínimo deben haber 15 afirmaciones. Y cada quien hace la afirmación, le coloca el color de acuerdo al voto que uno mismo procede y debe hacer la justificación. ¿Entiendo así? Sí, señor. La idea es que ustedes vayan Ah, presentando sus avances también en o el sea, foro. hago la afirmación, hago el voto y hago la justificación de la afirmación. Sí, señor. Porque luego Bueno, viene el consenso grupal en el ábaco de Regnier, después de que ustedes hayan hecho entonces la consideración. Ustedes están identificaron en el ejercicio que llevamos, identificaron una serie de variables, analizaron ustedes la situación de la organización, identificaron que la empresa tiene que cambiar ciertos aspectos en temas de mercadeo, en temas, por ejemplo, en consideración con las tendencias del consumo, en consideración con diferentes variables que ustedes determinaron, que ya, de hecho, fuimos centralizando, fuimos determinando también una serie de variables clave. Estas variables son las que la organización debe considerar para que realmente cuando proyecte el escenario futuro, el escenario esperado, se pueda tener en cuenta una serie de estrategias que permitan a la organización alcanzar ese escenario que le vamos a plantear. Entonces ya dijimos, para que la empresa tenga perdurabilidad y sostenibilidad en el tiempo, por ejemplo, es clave considerar las tendencias del mercado, digamos. Entonces, con relación a esas tendencias del mercado, voy a realizar una afirmación. Esa afirmación puede ser positiva o puede ser negativa. No necesariamente todas tienen que ser positivas. Pueden haber algunas negativas. Entonces, por ejemplo, si la organización no tiene en cuenta los cambios tecnológicos o las tendencias tecnológicas, ¿qué va a pasar con la empresa al 2050? ¿Será un cambio positivo que va a tener o algo negativo? Pues podría tender a desaparecer, porque si no se Muy, está actualizando las condiciones del mercado, muy seguramente se va a quedar atrás y los clientes no van a querer acceder a los productos o servicios que ofrezca esa empresa. exacto. Entonces, en consideración con ese análisis, la idea es que ustedes planteen una serie de afirmaciones y una justificación a partir de esa afirmación que han hecho y realicen el voto. Teniendo en cuenta, si va a ser una tendencia positiva muy fuerte, por ejemplo, los cambios tecnológicos tienen una influencia directa en las organizaciones. Entonces, la idea es que empecemos a analizar cada una de esas afirmaciones y realicemos la respectiva valoración.
Creo que Luego, Alejandra, en este caso, si tenemos 8 variables, entonces podríamos, como si tenemos un equipo que está trabajando completo, que es mi caso, podríamos repartir las 8 variables y cada uno haga afirmaciones sobre esa variable, como para no dejar ninguna variable por fuera. de hecho, estás haciendo una sugerencia muy valiosa. Es importante que ustedes consideren todas las variables. Entonces, realicen en ese caso una división o se ponen de acuerdo quiénes van a trabajar tales variables para que consideren unas afirmaciones positivas y unas negativas que se deban considerar, porque recuerden que van a plantear dos escenarios, el optimista y el pesimista para la organización. ¿Listo? Profe, disculpe, Sí, ¿cuántas muchas afirmaciones deben haber? ¿Cuántas qué? Discúlpame. ¿Cuántas afirmaciones deben haber para, o sea, para, ahí dice que hay 23 afirmaciones en el ejemplo que usted coloca en el Excel. ¿Deben ser esas 23 o? No, decíamos que mínimo 3 afirmaciones por persona, de 3 a 5 afirmaciones más o menos, y ustedes deben considerar también pues las 8 variables. Entonces la idea es que logren tener una serie de criterios de afirmaciones específicas para poder posteriormente calificarlas en ese abaco de Regnier y a partir de esa calificación identificar los escenarios esperados para la organización. Pero depende también como de cuántas afirmaciones realice cada uno de forma individual. Mínimo 3. Listo. Listo, pasamos entonces a la siguiente hoja, abaco de Regnier. Ya hemos identificado las afirmaciones. Tenemos en consideración que hay unas que son positivas, hay unas que son negativas. Cada uno de ustedes ya acá previamente ha determinado su voto. La idea es que este consenso o esta calificación la realicen de forma grupal. Aquí vamos a tener en cuenta entonces que corresponde a la valoración de cada uno de ustedes. Entonces, para la primera afirmación, acá, discúlpenme, les muestro un poco. Vamos a hacer la priorización de esos factores críticos. Entonces, debemos tener muy presente esta escala para realizar esta valoración. Recuerden, verde oscuro, que es una tendencia positiva muy fuerte, verde claro, tendencia positiva con menor fuerza, amarillo, posición intermedia, es decir, duda o incertidumbre, no tenemos la certeza que realmente vaya a tener una influencia directa en la organización. Rosado o fucsia muestra una actitud negativa para la empresa, es decir, una influencia negativa, y roja es que es muy desfavorable. La idea es que cada uno de ustedes realice su valoración respecto a cada una de las afirmaciones. Al finalizar, entonces debemos tener acá, cuando ya tengan todas las afirmaciones y la calificación, vamos a determinar las afirmaciones clave. ¿Listo? A partir de esas afirmaciones clave, ¿qué debemos tener presente? Las condiciones iniciales del sistema. Entonces, ¿cómo se encuentra el sistema actualmente en el año cero? ¿Cuál sería el año cero? La actualidad. ¿Cómo sabemos cuáles son entonces esas condiciones iniciales? Podemos revisar nuevamente el ejercicio o el caso estudio que se ha planteado. A partir de ese ejercicio, entonces ustedes van a identificar de qué manera se encuentra actualmente la organización con relación a la variable. La idea es que acá describan esas condiciones. Y el actor, que describan esas condiciones, cómo se encuentra actualmente tanto la variable como el actor. ¿Cuáles variables? Las 8 variables claves. ¿Y cuáles actores? Los 7 que ustedes han identificado en consenso. Recuerden que hay un componente individual y uno grupal. Posteriormente a ese análisis, entonces vamos a plantear el escenario pesimista, que es el escenario número 1, y el escenario optimista. Acá vamos a tener en consideración las afirmaciones positivas, las negativas. Vamos a tener en cuenta también las variables clave. Y acá recuerden, importante, como siempre les he dicho, revisar las notas que nos pone la directora. Entonces, se trata de describir el camino de la imagen del futuro partiendo de la situación actual. Es decir, ¿qué esperamos o cómo visualizamos la empresa, la organización en el 2030, en el 2040 y en el 2050? Considerando y teniendo muy presentes esas afirmaciones que hemos evidenciado. Acá tenemos en cuenta entonces las variables y los actores. ¿Qué influencia van a llegar a tener en la organización en cada uno de estos espacios que hemos determinado para el 2030, para el 2040 y para el 2050? En el escenario número 2 es el escenario optimista.
donde tenemos en cuenta entonces que la organización muy probablemente ha llegado a tener un grado de control sobre la variable tecnológica, razón por la cual en el corto, mediano y largo plazo ha implementado una serie de estrategias que X, Y, Z. La idea es que ustedes entonces determinen acá, a partir de la variable, qué va a suceder en el 2030, en el 2040 y en el 2050, qué es lo que esperamos para la organización con una mirada prospectiva optimista. ¿Listo? Posteriormente a este ejercicio, procedemos a realizar las conclusiones. Este es básicamente el ejercicio que ustedes deben realizar. Acá les reitero, por favor, que revisen muy bien la Profe, guía, la rúbrica, que tengamos profe, presente. Señor. discúlpeme, en la parte de la valoración del abajo de Renier es donde tengo la duda, porque estos números del 1 al 6, ¿a qué viene? O sea, es la valoración que le da a cada uno de los participantes del grupo. Sí, señor. Sí, es la valoración de cada uno de los integrantes. O sea, que ahí serían 5 integrantes, 5 valoraciones Sí, señor. a cada afirmación. Ah, exacto. Ya, Ujú. pues, es que me confundía el número 6 porque siempre somos 5, entonces, Sí, sí, señor, es la bueno, valoración ya, que le da cada uno gracias. de ustedes. De hecho, en la parte final pueden poner, por ejemplo, el 1 equivale a el integrante número 1, ponen el nombre para que si quieren Ah, darle mayor claridad al ejercicio. ya, profe. Bueno, con Pues gusto. bueno, una Les pregunta, o deseo, sea que señor. en la votación respecto al tema, eso entonces es la valoración de acuerdo a lo que, o sea, la pestaña anterior, de acuerdo a lo que investigamos. Sí, señor. Sí, la idea es que ustedes con esa investigación que realicen tengan elementos y criterios suficientes para realizar las afirmaciones a partir del análisis de las tendencias, de qué va a suceder con relación a diferentes factores o a las diferentes variables que hemos venido considerando. De allí, pues, la importancia que ustedes revisen estas referencias que acá les sugiere la directora del curso, donde podrán encontrar información que les permite ampliar un poco más el espectro y la perspectiva que tienen a la hora de realizar la valoración y el análisis justamente de los escenarios y la proposición también de las afirmaciones. ¿Listo? Pero gracias. Bueno, yo con gusto, yo estaba por acá regresando a esta guía para reiterarles entonces que de trabajo individual, recuerden que deben descargar el anexo número 3, ya pues hemos venido socializando a lo largo de esta sesión cuáles son las actividades a realizar. De trabajo grupal también deben anexar, bueno, valga la redundancia, el anexo número 3, diligenciado en su totalidad. Y al final, recuerden considerar, por favor, la entrega del informe final correspondiente a esta entrega. ¿Listo? No sé, en este punto entonces ya regreso para ver si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, si hemos sido claros con la explicación. Recuerden igual que los invitamos a participar en las CIPAs que se van a desarrollar en cada uno de los grupos, respectivamente, donde se ampliará también pues información respecto a este reto. Por Profe, aquí, sí, profe, o sea, Tatiana. se puede decir que la parte individual del trabajo en el Excel se puede decir que llega hasta votación experto tema donde, perdón, hasta análisis de mapa de actores, porque veo que de ahí para adelante pues ya empieza a tomar forma grupal con lo de las afirmaciones, con lo del abaco, colocar los colores, sí, porque ajá, hay una parte que uno tiene que montar en el foro, que uno lo hace individual, pero veo que ya como tal al final del archivo empieza a tomar forma grupal. Entonces, bueno, yo no sé si tenga de pronto esa parte individual que uno corta y bueno, le entrega al profesor, voy bien, voy así, ¿sí? Pues ya como tal lo grupal viene siendo la parte acá de votación experto tema. No sé, quiero que me aclare esa partecita.
Cada uno debe realizar el planteamiento de las afirmaciones y debe realizar también la votación. Y luego se Ajá. analiza de forma grupal. Entonces, si bien hay un componente grupal, cada uno tiene que revisar todas las hojas del anexo número 3. Ok, pero la parte de Abaco Regnier, donde usted dice que cada uno debe hacer una votación, pues ya esa parte es grupal, ¿cierto? Porque sí, cada uno tiene que dar su votación. Grupal e individual, porque la idea es que cada uno de ustedes también realice la calificación de cada una de las propuestas que se realice allí en torno a las afirmaciones. Ok. Listo. Escuchamos por favor a José Alejandro. No, profe, qué pena. Ya bajo la mano. Ya intervení. Ok. Profe, disculpe, usted me puede de pronto enfatizar un poquito más en la pestaña de condicionales, condiciones iniciales del sistema. O sea, cómo podemos ahí redactar, sí, me profundiza un poquito más sobre eso. Tengan presente, por favor, que esa pestaña de condiciones iniciales del sistema corresponde al año 0. El año 0 es la situación o el estado actual en el que se encuentra la organización. Entonces, lo que tienen que hacer es el análisis respecto a cada una de las variables y a cada uno de los actores en el estado actual. ¿Cómo se encuentra? Para posteriormente considerar en el planteamiento del escenario optimista y pesimista qué sucedió con cada una de las variables y de los actores. Es tener en cuenta o tener como referente el punto de partida, básicamente para hacerme entender un poco más. Ok, sí, ya le entendí. Gracias. Listo, con gusto. Bueno, escuchamos por acá, Carla Joana. Hola, ¿me escucha? Sí, señora, te Ok, escuchamos. gracias. Sí, es que tengo exactamente la misma duda de muchos en el tema de la parte individual. Entiendo la votación, hasta donde dice votación experto tema. Hasta ahí la votación, digamos que es individual, pero en el abaco de Reiner nosotros tenemos que contar con las afirmaciones que hacen los compañeros, ¿no es verdad? Sí, señora. Y la idea es que de forma individual, cada uno tiene que calificar todas las afirmaciones. Ok, entonces para ese punto todos tendríamos que ya tener las afirmaciones individualmente, subimos Ujú, al foro la votación de todas las afirmaciones. ujú. Exacto, Es como la parte que exacto, exacto. entiendo. Sí, señora, sí. Igualmente, de manera individual también tenemos que subir las condiciones iniciales, el escenario 1, el escenario 2, y al final se elige cuál escenario se va a presentar. De todos los que planteemos entre los 5, planteamos 10 escenarios, entonces tenemos que subir en la parte final un escenario. ¿Es así? O sea, tenemos que elegir uno de todos los que presentemos. Sí, la idea es que ustedes lleguen al consenso. El ideal es que analicen cuál sería el escenario más viable, considerando las afirmaciones y considerando también pues, el argumento que le den a cada uno de los planteamientos que brinden allí. Tengan en cuenta pues allí la descripción que se realice para el 2030, para el 2040 y para el 2050 respectivamente. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, con gusto. Eh, escuchamos por favor a Sandra Patricia. Profe, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy Buenas buenas noches a noches, muy todos. bien. Tengo una inquietud con respecto a los colores que se utilizan en el abaco de Regnier. Creo que vienen siendo los mismos colores que están en el cuadro de convenciones de la pestaña de votación experto tema. Sin embargo, yo veo que hay una tonalidad de verde diferente y además hay un color café que no están dentro del cuadro de convenciones de votación de experto tema. Ah, ok. Ese no es café. Ese es, permíteme un segundo. Acá, es este. Es que no, lo que no está coincidiendo es el nombre. Porque dice verde No, claro, no, pero profe, acá. en el abaco sí hay un color café.
En el abaco hay un color café en la Ah, parte ok, de ahí. Ahí, ok, acá. Exacto, sí, profe. hay un verde clarito, hay un verde oscuro, hay un café. Ok, ok. Aquí lo que pasa es que para no generar confusión se puso rosado. Entonces, por favor, no se nos confundan con este café. Vamos a utilizar la escala que se describe en la pestaña que se llama votación experto tema. Listo, vale, gracias. Bueno, con gusto. Bien, entonces, bueno, nos indica acá la directora del curso que lo que sucede es que se remiten a los expertos y en ocasiones ellos cambian los colores, si es lo que suele suceder. Bien, perfecto. Entonces, pues culminamos con nuestra segunda web conference, agradeciéndoles a todos ustedes por su participación. Falté yo. Señora. No, solamente quisiera saber si lo que se sube al entorno de evaluación es el Excel ya de todos unido, una sola Ay, persona. qué pena, Juliana, no había visto que tenías la mano arriba. Ay. Sí, señora, tenemos que subir al final el trabajo, el informe final con los criterios que indicamos al inicio y el Excel diligenciado, consolidado con la participación de todos. En el trabajo vi lo de la parte de las normas APA, que es la contraportada, la portada, la tabla de contenido, introducción, referencia, sí, pero el cuerpo del trabajo es que tampoco lo veo en la guía o no lo estoy viendo, no sé. O sea, es un Word aparte. Señora, espérame un segundito, ya les comparto esta ayuda, que es donde aparece la información. Este es Entonces, ¿qué tienen que cargar? Tienen que cargar el anexo número 3 y tienen que cargar el informe final colaborativo con la portada, la lista, la tabla de contenido, la lista de tablas, lista de figuras, la introducción, los objetivos, las conclusiones y las referencias. Junto con el anexo número 3 diligenciado en todas las hojas en consenso en el trabajo grupal. O sea, se Qué entrega pena, una qué pena, carpeta así. profe. ¿Puedes repetir, porfa? Es que se me cortó en esa partecita que explicaste. El final el trabajo final que se debe entregar. Ok, les vuelvo acá a mostrar. Entonces, viene el anexo número 3 diligenciado en la totalidad de las hojas, más el informe final que debe incluir la portada, la contraportada, la tabla de contenido, lista de tablas, lista de figuras, la introducción, objetivos, conclusiones y el capítulo de referencias. Ese es el Ok, producto profe, final muchas gracias. colaborativo más el anexo número 3. ¿Sería un archivo incrustado en el Word o tienen que ser dos archivos con una carpeta así, algo así? Dos archivos y la sugerencia, recuerden por favor, es que utilicen las normas APA séptima edición. Pero tú tengo una pregunta. Creo que a veces al subir no deja subir los archivos. ¿Se subiría una carpeta así? Usualmente lo que realizan es subir un archivo comprimido, sí señor, o una carpeta con la información. Tutora, y en dicho caso también se podría subir, es decir, el link del Excel. ¿Me escucha, tutora? Sí, señora, que si pueden subir el link del Excel. Sí, en el archivo a entregar. Exacto, o pueden en el documento de Word, pegar el link del Excel que están trabajando de forma colaborativa. Ah, listo. Gracias, tutora. Con gusto. Bueno, deben tener muy presente, por favor, acá nos hace la directora una recomendación, y es que al subir los archivos comprimidos no genera el reporte de Turnitin. Entonces, la sugerencia que les brindamos es en el Word adjuntar, por favor, el link del Excel colaborativo para que se nos pueda generar el informe de Turnitin. Listo, gracias. ¿Listo?
Bueno, entonces les decía, les agradecemos a todos por su participación, por su atención, por sus preguntas también que nos han ayudado a resolver las dudas quizás de todos los estudiantes que en este momento están resolviendo este reto número 3. Les deseamos muchos éxitos. Recuerden, por favor, la Profe, ¿no hay invitación. asistencia? Nosotros tomamos la asistencia del reporte que nos brinda acá el Teams directamente. Ok, ¿Verdad, profe, profe Joana? gracias. Sí, señora. Listo, listo. Entonces, pues nos resta agradecerles a todos, muchos éxitos en este reto número 3. Recuerden que estamos aquí con toda la disposición para apoyarlos, para poder contribuir a su proceso formativo. Recuerden también, pues, participar de forma activa en las IPAs que nos van a permitir, pues, ampliar información respecto a este reto. Y les vamos a compartir posteriormente esta grabación. Bueno, las dos grabaciones, recuerden que realizamos la división para que puedan acceder entonces de esta manera a toda la información que suministramos en esta web. Muchísimas gracias a todos, a la directora Joana, a los compañeros tutores y a todos ustedes participantes de este reto. Les deseamos una feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches, profe. A ustedes, doctores, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Muchas gracias, tutora. Pasen buena noche. Feliz noche. Muchas gracias, tutora. Buena noche. Feliz noche, Muchas que estén muy gracias, bien. tutora.